Hola, muy buenas tardes. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Soledad Gutiérrez, que soy la directora artística de Centro Centro, y hoy me gustaría presentar esta conversación. Y lo digo, cuando he mirado hacia allí iba a decir esta mesa redonda, pero no, realmente es un encuentro para que podamos hablar sobre metodologías de trabajo, sobre formas de acercarse, sobre diferentes maneras de acercarse a temas comunes y sobre cómo a partir de un trabajo ya sea curatorial, como es el caso de Catalina Lozano, que ha comisariado la exposición que presentamos, que inauguramos hoy a las 7:30 en la primera planta, Ganar Perdiendo, a Aurora Fernández Polanco, que es crítica, académica, investigadora y que tiene una mirada muy especial sobre la historia del arte contemporáneo y que nos acompaña hoy para dar otra perspectiva, otra forma de trabajo, otra mirada, digámoslo, aunque repita la palabra, al tema común. O Asier Mendizábal, artista, a través de la práctica artística podemos acercarnos a temas comunes como son el ornamento, la historia, cómo se construye o cómo se deconstruye las narrativas oficiales y cómo a partir de esos diferentes acercamientos podemos encontrarnos, ¿no?, y generar un discurso crítico y reflexivo. Yo no me entretengo más, les dejo a ellos y muchísimas gracias también a todas por estar. Primero quería agradecer a Soledad y a todo el equipo de Centro Centro por acoger esta exposición, por la invitación y también a Asier y Aurora por acompañarnos hoy en este ejercicio. Esta exposición, como varias de las exposiciones que yo he hecho de este tipo, parten un poco de alguna referencia concreta que se va como desdoblando y un poco multiplicando las implicaciones de pensar a través de esas, de alguna noción. Y en este caso, un poco parte de la noción de evolución regresiva que surge a finales del siglo XIX, pero que surge, claro, como consecuencia de una serie de desarrollos en el pensamiento occidental. Tal vez el más importante sería el darwinismo y las teorías evolucionistas de la época, pero también pues eso se empieza a desdoblar también en justamente las empresas coloniales, las expediciones coloniales y lo que estas nuevas informaciones que llegaban un poco implicaban en la producción de conocimiento en Occidente. Y hoy en día a mí lo que me interesa ver es cómo se pueden problematizar esas miradas a través del arte, básicamente. Entonces, esta noción de evolución regresiva básicamente lo que implicaba era pensar que dentro de la teoría evolutiva también se podían pensar en pequeños retrocesos como formas de evolución o pérdidas de características fisiológicas como parte de la evolución. Por eso el título de la exposición, que de hecho es una cita directa del libro de Spyros Papapetros, de Ganar Perdiendo, Winning by Losing. Pero también en esta época había una tendencia a superponer teorías científicas o de las ciencias naturales o exactas a ciencias sociales o a las nacientes ciencias sociales como la antropología, que en este caso creo que es tal vez la más predominante digamos, en referencias que hay en la exposición. Y básicamente la idea un poco era ver cómo estas ideas podrían manifestarse en lo que llamaríamos el ámbito de la naturaleza y de la cultura, pero también que al manifestarse producen una crisis en esa división entre naturaleza y cultura. Y me interesaba mucho también ver el ornamento como este elemento tal vez mediador en esas explicaciones evolutivas, pero también como en la transición o en lo que llamaría Donna Haraway el tránsito entre naturaleza y cultura, que explica en un video que incluimos en la exposición, en el que ella ejemplifica ese tránsito permanente entre naturaleza y cultura a través de la representación de los primates en la revista National Geographic.
o de los primates y sus relaciones con la cultura, digamos. Entonces, un poco justo citando a Haraway en esta crisis de las, digamos, teorías universales que buscaban explicaciones como totales, evolutivas, pues surgen una serie de cuestionamientos sobre el pensamiento o la formación del pensamiento occidental, de una epistemología precisa, que digamos es lo que podríamos, supongo, llamar hoy como la posmodernidad, pero que a mí también me interesa ver críticas no posmodernas de la modernidad, y de ahí que se incluyan trabajos que apuntan un poco a otras formas de pensamiento fuera del occidental. Y bueno, yo insisto en esto, de que para mí la exposición no es una ilustración de pensamientos o de teorías, sino más bien formas de pensar a través de la técnica, de los dispositivos de exposición, de una reflexión sobre la puesta en escena y la puesta en forma de la exposición como forma en sí misma, y cómo se van desdoblando como algunas de estas cuestiones en ciertos trabajos. Y hay como, pues sí, hay creo que motivos que reaparecen. Por un lado, un poco en las reflexiones sobre el ornamento, y como la producción también social del ornamento. Y por lo tanto creo que hay mucha reflexión sobre la materialidad de la marca o del sello, de aquello que un poco serializa un motivo en relación a, tal vez, bajo estas teorías de evolución regresiva, una función perdida o un origen funcional en el ornamento, y esta tensión también que aparece entre arma, ornamento, joya, herramienta, sí, como estas objetos que están un poco en tensión entre esas como categorías diferentes. Y tal vez cedo la palabra a Aurora para un poco continuar. Sí, muchas gracias, Carolina. No sé si se me oye. Catalina. Y gracias, Soledad, y el equipo por la invitación. Así es, también. Bueno, yo voy a aprovechar un poco el lugar para hacer un poco de propaganda de lo que últimamente venimos urdiendo, y creo que tiene mucho que ver con esta exposición, que, bueno, yo no sé si fue Marx o Benjamin o los dos juntos, pero lo cita Thierry Eagleton respecto a la burguesía. El pensamiento marxista decía: aprovecha lo que puedas. Entonces, últimamente, con la que está cayendo, me da la impresión de que hacer crítica institucional ya es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, ni universidad, ni museo, ni biblioteca, ni los ámbitos públicos en los que pasamos nuestro tiempo, pues vamos a aprovechar lo que podamos de todos ellos, ¿no? Y desde que el estatuto de la imagen ha cambiado tantísimo, 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 pues, y tantísimo que está precisamente en el corazón de la producción de saber, me parece que las personas que estamos dentro de esas instituciones, sean las que sean y sean los horrores que sean, o los no horrores, pues tenemos que juntarnos también para seguir produciendo saber, moviendo la imagen, seamos artistas o historiadoras, o seamos curadoras, o seamos poetas, ¿eh? Es decir, que hay una producción de saber que no está a la vuelta de la esquina sus resultados, pero que al menos desde los mundos del arte es absolutamente fundamental que se lleve a cabo, ¿eh? Esto lo digo porque creo que ha llegado el momento, ya no estamos en los años 60, ni mayos de 68, ni hippies, ni años 70, ni nada. Ahora estamos en un momento donde de verdad tienen que cambiar radicalmente las categorías de pensamiento, radicalmente. O sea, olvidamos ya esto del arte y la vida, sino que tenemos que pensar
a partir de dónde, de qué tipo de categorías empezamos a pensar. Y dentro de los mundos del arte, lo veníamos hablando ahora abajo, hay unas categorías fundamentales que parece que son un poco inocentes, pero que no lo son en absoluto, como es, por ejemplo, la de fondo-figura, como es la de abstracción-figuración, o como es la de artes aplicadas y bellas artes. Es decir, ha llegado un momento en que no podemos mantener este tipo de distinciones. Y el caso del ornamento, por supuesto, la cultura y la naturaleza ya lo hemos decidido hace muchísimo tiempo, pero el caso del ornamento me lleva directamente a pensar el asunto desde el punto de vista simbólico, pero también desde el punto de vista de las condiciones materiales de vida, que hoy en día creo que es lo que realmente nos tiene que interesar, con la que está cayendo, ¿no? Lo simbólico es radicalmente importante, tiene que seguir siendo importante para pensar, porque viendo a Bush y compañía nos damos cuenta de lo importante que es pensar, aunque sea en una biblioteca o en un museo o en una universidad. Y segundo, cómo las condiciones materiales de vida a lo mejor hacen de vosotras que estáis aquí, que sois mis estudiantes, pues a lo mejor en vez de hacer esculturas podéis hacer botijos para mantener el agua fresca. Quiero decir, pero que cabe todo, que cabe todo. Y al ver la obra de Asier en concreto me daba cuenta de cómo al desvelar todos esos, quitar los velos de la ideología, pues se comportaba de manera parecida como nos podemos comportar mucha gente en la academia, gente que no somos historiadoras del arte al uso. Y sin embargo hay algo que nosotras no podemos hacer, que es cuando Asier dice que está trabajando en cómo se dobla un material. Entonces, esa idea de doblar el material es un idioma que yo no lo sé y por lo tanto no podemos hablar nada más que haciendo lo que hizo aquel bueno de Jacotot, que aprendieron los estudiantes y él a hablar un idioma a partir de un libro, ¿no? Esto por un lado, o sea que gracias por la ocasión que me dais para decir que se tienen que acabar esas categorías en las que nos estamos moviendo y que tenemos radicalmente que decir sí, porque además ahora, si os dais cuenta, está habiendo una especie de, lo hay cada 15 años o así, como una especie de crítica hacia el arte es una porquería, el arte no sé qué, el arte tal, las instalaciones son 4 hierros que se ponen así, quiero decir, los Félix de Azúa and Company, por aquí y por allá, y más gente. Y entonces, claro... 15 años, has dicho. No, cada 15 años, de pronto, bueno, yo es que como soy historiadora lo tengo así computado cada 15 años. Entonces, realmente hay que defender la investigación desde el arte porque precisamente para socavar estas categorías mentales de las que estábamos hablando, ¿no? Y hay una cosa ya simplemente que casi te dejo a ti el hilo acerca del carácter decorativo. Justamente citáis en el catálogo a un especialista que se llama Papapetros, posiblemente, bueno, pues que es un barburiano. Entonces, al ser un barburiano, pues claro, lógicamente enseguida me llamó la atención y busqué entre mis cosas y encontré que Semper, a quien tú tratas, ¿no? Y del que tú partes, fue justamente la persona que influye a Barbour para entender no el sentido evolutivo, ni darwiniano siquiera, sino su concepto holístico de las cosas, ¿no? Entonces ahí también había que tirar de ese hilo, porque justamente los que están reivindicando el ornamento, los que están trabajando el Riegel, que es otro personaje también que tú citas y que vale que tiene esa cosa tan absurda de la voluntad de forma, como si un pueblo tuviera realmente voluntad de forma, olvidándose de las condiciones materiales. Pero no nos olvidemos que es un conservador de museo y que él está trabajando con una mirada muy áptica, o sea, que está tocando las cosas y que está viendo que es algo fundamental, otra vez, ¿no? La reivindicación de ese conocimiento material a través de las cosas y no a través de teorías que nos hacemos sobre ellas, ¿no? Entonces ahí estos viejitos
que de pronto enseguida decimos de ellos que son unos evolucionistas y son unos hegelianos y tal. Yo ahí hay cosas que defendería de ellos. Y entre otras cosas, ya me callo, resulta que Barbour dijo, el ornamento se ha acabado. Antes que lo que dijera que dijera aquello del ornamento es un delito, que ciertamente viendo esta casa entendemos que dijera el ornamento es un delito, sobre todo porque pagaban muy poco a los obreros que estaban haciendo esos churrigueritos. Y entonces esto dijo, no, se acabó, hay que hacer muchas viviendas para mucha gente que lo necesita. Y ahí me sale la setentera que soy de cuando realmente no podíamos ni ir al Círculo de Bellas Artes porque era pecado. Nada más queríamos racionalismo, racionalismo, racionalismo. Y mira tú por dónde ahora resulta que entramos a por otro lado. Es curioso, ¿no? Reivindicando un tipo de ornamento que él también seguro que reivindicaba, porque Semper es un señor que le influyó enormemente. Entonces, el ornamento que no nos gusta es el ornamento que ya es imposible, porque lo dijeron estos viejitos de finales de siglo. El ornamento ya solo lo vamos a encontrar en los museos de etnografía. El ornamento es imposible porque la gente está una encima de la otra en este mundo capitalista y caótico y, por lo tanto, ya es imposible de tener una relación directa con el cosmos. Así que vamos a tener que... Pero, finalmente, dice, después de decir todo esto, ya es imposible, lo que más me gusta, la frase de esperanza. Pero, precisamente, de este estado universal aparentemente caótico, es posible que un nuevo orden de ornamentación pueda emerger. Y mi pregunta es si tú crees que es esperanzador esto que dice. Vale. Las profesoras preguntando siempre. Una cosa. Oye, a mí me han dicho que venga a hablar. No sé, no entiendo muy bien qué es lo que hay de esperanzador en la idea de ornamento, y no creo que el ornamento se haya acabado. El ornamento, quiero decir, en esa dialéctica de lo que es fundamental y de lo que es accesorio, lo que tendríamos que hacer es identificar qué es lo que representa ahora mismo la función que en su momento representaba el ornamento. Y yo no tengo muy claro cuál es esa función ahora, ¿no? Evidentemente, hace un par de décadas estábamos hablando del kitsch, de esa especie como de depreciación del objeto de consumo, probablemente como el sustitutivo del paradigma de lo que fue a principios del siglo XX esa idea de ornamento. Pero quería tirar ya que has citado a Loos, quería tirar un poquito de Loos y de esa idea del delito. Para empezar, para parafrasearle, porque seguramente si viniera aquí Loos en este edificio no aludiría al ornamento y el delito, sino al ornamento y el delirio, ¿no? Es una cosa absolutamente imposible. Loos, cuando a través de Semper también seguramente habla de esa idea del delito y del ornamento, igual estaba hablando muy en serio, porque el propio Semper, cuando hace esa idea, como esa exposición de la historia natural de las formas, vamos a decir, ¿no? Ese paradigma evolutivo por el cual, de la misma manera que la biología establece como una progresión teleológica, vamos a decir, ¿no? De ganancias consecutivas, hay, desde la historia del arte formalista de aquel momento, hay como un relato paralelo que quiere ver un paradigma similar, un paradigma, vamos a decir, biológico, en cómo evolucionan las formas. Y el primer exponente, bueno, claro, de este paradigma es Gottfried Semper, que era él también fundamentalmente un crítico de arquitectura, que también eso tiene su importancia, ¿no? Pero parece que cuando Semper se empieza a pensar en toda esta idea del ornamento como como una especie de resto, como una especie de ¿cómo se dice?, de desborde que ocurre en una no transición, sino translation, en una traducción de técnicas de una técnica a otra. Parece que cuando descubre esto es cuando él está trabajando en Londres, exiliado en Londres, en la Exposición Universal, en la gran Exposición Universal de Londres de 1890 y 71, no recuerdo la fecha, donde él está trabajando como arquitecto
haciendo algunos de los montajes, un poco tableau vivants, un poco en la fiebre etnográfica de entonces, que lo que hacían era hacer pequeños poblados de diferentes culturas, una especie como de displays etnográficos, y él, un poco el razonamiento clave sobre el que desarrolla toda esta teoría después, que es el de que lo textil es el origen de toda arquitectura, lo basa en el hecho de que a él le tocó trabajar en el poblado maorí. Entonces, él hace una reconstrucción de un poblado maorí, ahí en la Exposición Universal. Se da cuenta que todos los trabajos de las vallas, los cercados, las propias chozas, están hechas con fibras entrelazadas, con cestas, vamos a decir, ¿no? Una especie como de paredes, como los zarzos de aquí, ¿no? Como esta especie de mimbres o palos entrelazados, pero se da cuenta que los propios maoríes utilizan como un elemento ornamental, geométrico, omnipresente, esas pequeñas grecas, esas pequeñas tramas que él se da cuenta que se parecen mucho a las tramas que generan las cestas, los zarzos y todo esto, ¿no? Entonces él lo que entiende es que hay una traducción de lo que es una técnica, de la forma que genera un trabajo material, que es la manera en la que se trenzan dos palos o la manera en la que se trenza un tejido, que al traducirse a otro material, quedando obsoleta la forma que daba esa técnica, se traduce como una forma simbólica. Entonces los maoríes utilizan todas esas grecas geométricas, que es el patrón que se repite prácticamente en todas las culturas, en sus canoas, en sus escudos, en sus armas, pero insiste mucho en decir en sus tatuajes. Y yo siempre he pensado que esa idea de insistir tanto en los tatuajes, en aquel momento, no estaba muy lejos de la idea de asimilar ornamento y delito, probablemente de una forma más literal de lo que pensamos, ¿no? A través de esta idea de que hay algo primitivo en esa concepción como de prejuicio, vamos a decir, ¿no? En la que, en esa idea de la evolución casi biológica de las formas, el ornamento abstracto, el ornamento geométrico, vendría a ser casi como la más primitiva de las formas, que después va a ir evolucionando en distintos grados de representación, en distintos grados de mimetismo, de figuración. Esto es muy poco antes de que se certifiquen como auténticas las pinturas de Altamira y de Lascaux después, ¿no? Que rompen este paradigma, evidentemente. Pero durante un tiempo la historia del arte formalista utiliza este paradigma evolutivo, Semper utiliza este paradigma evolutivo, y este paradigma evolutivo contagia de alguna manera también ese prejuicio que siempre hemos asociado más como una especie de moral, ¿cómo se dice?, protestante, o así como jansenista, ¿no? Pero es posible que haya un poco de esto también, un poco de prejuicio basado en el paradigma evolutivo teleológico, que es un poco la base científica sobre la que se construye el proyecto racista que sostiene todo el discurso colonial. Es que yo no estoy de acuerdo contigo. Quiero decir que hay, cuando Semper está diciendo que hay una necesidad radical de hacer en lo pequeño no una imagen, porque no habla justamente de formas, sino un espejo de lo grande, es decir, del cosmos. Él no está hablando tampoco de formas, está hablando de energías, y eso es lo que a Barbour le influyó precisamente. Está hablando de direcciones, está hablando de fuerzas. Entonces, claro, como los hemos siempre tomado como formalistas, que lo eran, y es verdad, resulta que no rescatamos lo que tienen precisamente de ese carácter holístico y lo que tienen justamente de esa idea de que se tomaron muy en serio la idea de la ornamentación como, el propio Barbour, que no entendía muy bien a Semper.
hacía unos diagramas él mismo para entenderlos, que esos diagramas y esos dibujitos era una decoración epistémica que él llamaba, en alemán como fuera. Pero resulta que sin ese tipo de dibujos extraños y extrañísimos que nadie entiende, no puede comprender el pensamiento de Semper. Y resulta que lo comprende de esa manera. Entonces, a mí me gusta un poco rescatar a esta gente de esas garras del formalismo, precisamente para reivindicar esa idea que tenían de diagramas de fuerzas, ¿no? y de energías y de asuntos que ellos comprendían muy bien, en lo que precisamente vieron que el arte ya no se iba a dedicar a este tipo de cosas y por lo tanto, sin ningún, es verdad, ahí tienes tú toda la razón, sin ningún tipo de criterio o de crítica, tendrían que residir en los museos de etnografía, ¿no? Pero como antes empezaba a decir que tenemos que reivindicar todos los cruces, únicamente pensar en la idea de producir conocimiento, producir saber, si quieres, ellos mismos fueron los que también estaban obsesionados con saltar de la antropología a la historia de las religiones, de la historia del arte a no sé qué. Es decir, es una gente que ninguno fue académico, ninguno trabajó en la universidad. Con lo cual, claro, no nos podemos despachar tan rápidamente en ese sentido de estar, no sé, creando un credo evolutivo. Incluso, esto que decís vosotros de la evolución regresiva, esta evolución regresiva, vale, tienes que perder algo para seguir adelante. Hubo gente que a partir de ellos y hasta llegar a Bataille, por ejemplo, que dijo, no, hay que perderlo todo, es que hay que perder la verticalidad, es que hay que perder el esqueleto, es que no se puede trabajar con los restos, es que tenemos que trabajar precisamente con llevar las cosas al punto cero. Bueno, será Bataille y sus obsesiones con lo informe, ¿no? Pero sí que les llamó precisamente a esta gente utilitaristas de la regresión. Y a mí eso me da un poco de miedo hoy en día, ¿no? El hecho de hacer esa defensa, porque es una de las formas de salir de estas frases que nos dicen los políticos de vamos a salir de la crisis. No vamos a salir nunca por ahí. Ni con una utilización regresiva tampoco. Es decir, o cambiamos radicalmente todo. Y eso la exposición lo dice muy claramente, ¿no? Si la cultura es una cultura que no es elitista y que tiene en cuenta la naturaleza, entonces empezamos a hablar, ¿no? Entonces, claro, todos los trabajos que se presentan en la exposición son trabajos muy interesantes en este sentido. Es decir, cuando Patricia Esquivias, por ejemplo, está haciendo un lamento, no es un lamento nostálgico acerca de la gente que hacía las forjas, los artesanos, que ahora ya no, resulta que tenemos cosas de Zara que nos las cosen en Indonesia y qué pena los artesanos. Pero hay algo también interesante para la gente que venga a verlo, ¿no? Es decir, que se puede rescatar de todo eso, ¿no? Es decir, a mí algo que me interesaba... Algo que me interesaba tal vez abordar es justamente esta idea de pensar un poco desde la técnica. Lo pensaba en una persona que hace parte de la exposición, que es artista, pero también es investigadora sobre textiles en los Andes, Elvira Espejo. Y Elvira parte desde el conocimiento técnico, porque ella es tejedora, pero también, bueno, de haber ido a la universidad a estudiar, al punto de ser invitada por el British Museum a estudiar las colecciones de textiles andinos del British Museum durante varios años. Y Elvira, digamos que lo que presenta en la exposición es bastante didáctico, porque es una secuencia de lana sin hilar, hilos y un telar. Pero ella ha basado toda una conversión de un museo de etnografía y folclore, que es el museo que ella dirige en La Paz, Bolivia, en lo que ella llama la cadena operativa
del objeto, y ella llama es cuando se produce la revolución de los objetos, que es cuando los objetos se revolucionan, pero también revelan un montón de conocimiento que había estado escondido, porque las formas de conocimiento bajo las cuales habían sido interpretados habían obviado muchísima información técnica que de hecho hace que ella, al asumir esta nueva metodología para la clasificación de los, en principio, textiles del museo, pues ha habido toda una reclasificación de objetos, no solo de los textiles, sino de objetos que se usan en la producción. Hay un caso que a mí me gusta mucho, que es como de una especie de objeto que son como unos palos verticales de diferentes longitudes, cubiertos de hilos de colores, unidos, y que tenían cera negra en lo que serían los orificios, pero había sido clasificado como una flauta. Pero claro, ella dijo, pero una flauta con cera, como una flauta impedida, atrofiada, y se puso a investigar y fue hasta que encontró que no, que eso realmente era un objeto que se usaba para clasificación de color previo al tejido y que usan todavía mujeres tejedoras en tal localidad en Bolivia. Pero fue a través del trabajo con las tejedoras y de recuperar un montón de información técnica que ha habido todas, y tú hablabas ahora un poco también de pensar las condiciones materiales de vida, y tiene mucho que ver con eso, con la convivencia con el rebaño, con cómo hay como toda una información. Entonces ella un poco se rebela contra la clasificación iconográfica que se había hecho de los textiles basado en estudios antropológicos de los símbolos, y se va como a otro tipo de criterios en los que están las matemáticas del textil, la proveniencia de los tintes, y claro, eso también empieza a tener ya otros significados no técnicos o otras explicaciones no técnicas que tienen que ver con la especificidad de dónde vienen esos materiales, y etcétera. Entonces, creo que a mí algo que me interesaba un poco también pensar era en esas formas de hacer que también producen conocimiento, y es muchas veces un conocimiento que nos permite relacionarnos con esta genealogía de pensamiento barburiana o semperiana, si queremos, de tal forma en que no tenemos ni que estar de acuerdo ni en desacuerdo, pero simplemente podemos como complejizar esas formas de hacer y pensar. Y lo que tú decías me gusta mucho justamente de los dibujos de Barbour, que eran una forma realmente de pensar, no sé, era como un pensamiento direccional, ¿no? Como esta idea que creo que es bastante importante en algunas de las piezas que están en la exposición. Cité la de Elvira porque es la que me vino a la cabeza cuando tú estabas hablando de eso justamente, pero también pensaba un poco en las soluciones, digamos, no sé, llamarlas formales, las soluciones técnicas de tu trabajo. Y justamente ahora que hablábamos de la superposición de estas siluetas, de ese fondo sobre las figuras, y de cómo hay una deformación ideológica de la lectura que tenemos de esas figuras, pero realmente es como una forma de pensar en el quehacer, ¿no? En un quehacer, digamos, que creo que eso es algo que me interesa mucho. Sí, bueno, porque parte de la función de ese punto de vista formalista, que para mí no es un término peyorativo, y es un estricto formalista a veces, es precisamente eso, ¿no? Es lo de ser capaz de leer en paralelo un comportamiento simbólico como consecuencia de una serie de operaciones formales o técnicas o estructurales. Y el caso de Elvira, o el caso de cómo Elvira dice, no, esto no puede ser lo que la interpretación simbólica dice que es, porque en su materialidad y en su uso y en su forma no se corresponde con eso. Eso es una lectura formalista del libro, pero eso no quita el hecho de que
también, a su vez, esas formas técnicas se hayan cargado de símbolos, se hayan cargado de un comportamiento simbólico. Y eso es, de alguna manera, lo que, no solo una de las claves fundamentales del trabajo que tengo yo en la exposición, sino que creo que es una de las constantes en muchos de los trabajos de la exposición y, por lo tanto, una de las líneas, ¿no?, que genera el relato de la exposición. De alguna manera, el hecho de que formas que son consecuencia de realidades técnicas y materiales generan una inquietante extrañeza, que se decía, ¿no?, una forma que no corresponde más que a la lógica, o bien del trenzado, o bien del tejido, o bien del modelado, etcétera, etcétera, pero que en su uso esas formas acaban cristalizando en formas simbólicas y acaban significando. De la misma manera que, si es cierto, siguiendo a Semper, y parece que no es cierto, pero vamos a seguir a Semper, esa idea de que todo ornamento de trama, todo ornamento de grecas, etcétera, etcétera, que están en prácticamente toda la alfarería, todos los pueblos alfareros, es la traducción de un medio a otro de la hipótesis de que quizá las primeras vasijas de barro cocido fueran precisamente rellenos de cestas que antecederían al barro cocido y que, por lo tanto, esa decoración de pequeñas grecas en las paredes de las vasijas no fuera sino un resto de otra técnica, que sería la cestería, en la que uno, pues imaginaos una cesta que alguien por dentro sellara con barro, imaginaos que un granero con esas cestas selladas de barro se quemase, lo que quedaría serían unas vasijas de barro con la forma de la cesta, ¿no? Esa es un poco la idea de Semper, ¿no? Una idea que, de hecho, recientemente parece que cada vez es más plausible, porque los últimos hallazgos de fragmentos cerámicos cocidos han adelantado varias decenas de miles de años en un yacimiento chino y tienen pequeñas marcas que la clasificación arqueológica en su momento define como decoraciones ornamentales geométricas, pero que si uno mira bien podrían ser marcas, huellas, que es otra de las constantes de la exposición, de la cestería en el barro. ¿Hace eso que todas las interpretaciones posteriores de las pequeñas grecas o de las pequeñas decoraciones geométricas como laberintos o como trampas para el mal o como ejercicios de complejidad donde atrapar la imaginación, etcétera, etcétera, hace que un punto de vista materialista o un punto de vista formalista, vamos a decir, cancele ese uso o esa interpretación simbólica? No. Y esa es una de las cosas que creo que está constantemente funcionando en la exposición, ¿no? Que una vez que hay una transición o una... No va a salir la palabra en toda la tarde. Traducción. Una traducción de un material, de un comportamiento técnico material en otro, cuando se pierde la necesidad que ha generado esa forma, esa extrañeza que esa forma conlleva se deviene signo, deviene símbolo, y entonces es cuando, de alguna manera, va concentrando todos esos otros usos narrativos por los que, evidentemente, una greca también es un laberinto y una greca también es una trampa para ralentizar la percepción, ¿no? Y esa es una lectura formalista, no la que impugna, vamos a decir, un punto de vista holístico, sino precisamente la que entiende, desde un punto de vista materialista, cómo se ha ido generando esa posibilidad o esa diferencia que hace que el signo se cargue, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los vectores que se va repitiendo en la exposición. Es una exposición que, afortunadamente, no se fía demasiado de las repeticiones de referencias o de mundos referenciales, a pesar de que los hay. Hay una serie de rimas. Es un poco raro hablar de una exposición que no habéis visto aún, pero hay una serie de rimas en toda la exposición. Con algunas de las ansiedades de nuestro presente también, ¿no? Mucha atención a la etnografía, a las contradicciones de la representación etnográfica, a través de la ciencia, a través de la museología, etcétera, etcétera. Pero no están funcionando la exposición, y eso es una cualidad muy de agradecer,
como ilustraciones de una tesis referencial, sino que en todas ellas hay algo que está actuando formalmente o estructuralmente, si quieres, y haciendo lo que dice, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que uno de los aciertos de la exposición es que, hablando de la técnica como un poco el fundamento a partir del cual se genera el signo, los hallazgos también son, de alguna manera, técnicos o se basan en procedimientos técnicos, ¿no? No sé si podemos ir como desgranando un poco ejemplos, pero es un poco difícil hacerlo en abstracto sin que hayáis visto la exposición. Pero si tenéis un poquito esta idea en mente cuando veáis la exposición, creo que os vais a dar cuenta de que muchas de las cosas que hacen que se generen analogías o rimas o conversaciones entre las piezas tienen más que ver con estas correspondencias técnicas, materiales, formales, que con una referencialidad que también, de alguna manera, está hilada, ¿no? Sí, creo que ahorita pensaba cuando hablabas en el caso de la obra de Patricia Esquivias, en donde hay una traducción constante de materialidades o de motivos de un formato a otro, como un dibujo que se vuelve gobelino, una puerta que termina, ¿cuál sería la palabra? Imprimiéndose en otro material, en el barro. Pero también algo que es muy inquietante del trabajo que presenta Patricia en esta exposición, que son esos dibujos, digamos, que hacía el señor Barrera en su tiempo libre, supongo, y que son unos dibujos que, claro, dejan de ser como un hobby o una cosa, una referencia anecdótica, y siento que en relación con las otras cosas empiezan a tener como otras lecturas, también como mencionaba Soledad, también casi que empiezan a tener una lectura que podría uno pensarla paralelamente a la de la obra de Pauline Boudry y Renate Lorenz, y esta idea, obviamente muy criticable y que se critica mucho, de estos cuerpos extraños o la normalización de cierto tipo de cuerpos o de géneros como digamos, la naturalización del género. Pero por otro lado también pensaba en la obra de Jorge Satorre, donde justamente el hecho de que, o sea, la constatación de que el barro se va reduciendo de tamaño en el proceso de cocción hace posible también como esa traducción de un proceso como un proceso de reducción física del material, que hace posible también como pensar un proceso evolutivo que va acompañado de un discurso antropológico, interpretativo muy específico, que además corresponde como a esta misma época del cambio de siglo, ¿no? Que es como donde ahora empiezo a darme cuenta que vuelven muchas de las cosas de las que estamos hablando. Igual, ¿te parece que sería pertinente explicar la mecánica de la pieza de Jorge? Porque me parece que es una pieza que explica muy bien todo lo que estamos hablando. Entonces, como la gente no la ha visto, creo que igual explicar lo que sucede concretamente con esa pieza, como un poco el paradigma de muchas de las cosas de las que estamos hablando, es gráfico, ¿no? Es una pieza que se puede explicar y se entiende, ¿no? ¿Quieres explicarla tú? Bueno, parte del hallazgo fortuito de unos huesos grandes, muy grandes, de un ave en Nueva Zelanda, huesos que no correspondían a ninguna especie conocida que viviera en ese momento en las islas neozelandesas, y que un poco evocan un mito maorí según el cual había esta gran águila, una águila gigante. El mito es mito porque obviamente no hay conocimiento de un animal de ese tamaño, pero de repente la constatación de que pudo haber habido una águila muy grande hace que el mito sea reconsiderado como
con cierta veracidad, ¿no? Como teniendo cierta veracidad en términos científicos. Y en Nueva Zelanda hubo un proceso evolutivo con el cual las aves fueron haciéndose más pequeñas. Sí, ¿no? De repente dudé. Las aves se fueron haciendo más pequeñas porque con la llegada de los humanos a las islas, de los polinesios, pues hubo como un cambio en la cadena alimenticia, o los depredadores dejaron de serlo o viceversa, yo qué sé, y hay una reducción efectivamente del tamaño de las aves en general en la isla, y un proceso también de extinción de muchas especies. Entonces, lo que hace Jorge en esa pieza es, partiendo de los huesos que se encuentran en un museo en Nueva Zelanda, hacer una copia de esos huesos, hacer un molde, hacerlos en barro, cocinarlos. Los huesos cocidos son ya un 15% más pequeños que el objeto inicial. Hace un molde de ese objeto 15% más pequeño, lo cose, ese va a ser de nuevo 15% más pequeño. Entonces los moldes se van a ir reduciendo a medida que se va haciendo un nuevo molde del barro cocido. Entonces se pasa de unos huesos grandes a unos huesos diminutos que corresponderían al tamaño de un ave muy pequeña hoy en día. Básicamente esa es la obra. Sí. Eso. Bueno, nada más el proceso de reducirle los huesos originales tenía la intención de obtener el tamaño del águila enana que produjo esta águila gigante. O sea, es el caso de evolución insular más rápido que se conoce. Era un águila como este tamaño y llegó a crecer, tenía una envergadura de casi 3 metros a lo largo de 800.000 años, que en tiempos de evolución es un periodo muy corto. Y bueno, lo que nada más también para aclarar que la reducción en el tamaño de las aves en Nueva Zelanda tuvo que ver con que no existían prácticamente mamíferos, entonces no había depredadores, y las pocas aves que tenían un cierto poder sufrieron la evolución opuesta y se hicieron gigantes, que fue el caso de las águilas y los halcones, que suplieron los nichos de los felinos. Literalmente las garras y la fuerza era la de un tigre, la que tenían estas águilas, y hace más o menos 800 años, con la llegada primero de los polinesios y luego hace 200 años de los colonizadores ingleses, todas estas aves indefensas que habían perdido la capacidad de volar, habían perdido toda la fuerza, se extinguieron muy rápidamente. Bueno, más o menos unas 60 y tantas aves han desaparecido, y también eso era algo que a mí me interesaba, porque la cultura maorí es una cultura oral que basa casi toda su conocimiento en analizar a las aves. Entonces era una cosa muy paradójica de que a partir de las aves que ellos mismos iban erradicando, un mito explicaba algo de su cultura, ¿no? Entonces jugaba también un poco con esta paradoja. Pero lo que hace es que utiliza el medio técnico del vaciado, el medio técnico del molde, de una manera que lo emparenta de una forma muy clara con la huella, ¿no? El molde no es otra cosa que una huella. Y hay un montón de correlatos en la exposición, por eso me parecía que era una pieza clave de alguna manera, porque un poco salen muchos radios de ahí, ¿no? Desde las huellas
literalmente huellas, ¿no?, de Schopenhauer, que son una especie de sellos donde reproduce las huellas de diferentes animales que tienen también su importancia simbólica en la cultura Yanomami, hasta, bueno, desde la forma en la que reproduce la puerta de la forja, esta Patricia, también con el mismo método, ¿no?, de la huella como molde, de la huella como vaciado. Mi trabajo incide en eso también. Entonces, una vez más, es un recurso técnico el que deviene, de alguna manera, un recurso simbólico, vamos a decir, ¿no? El hecho de que haya una merma siempre al cocer el barro con la técnica del vaciado deviene un recurso simbólico, ¿no? Y eso es... Sí, yo quería añadir además que, de acuerdo totalmente con que es un canto a lo formal, a lo material, pero ni doblar, ni moldear, ni cortar tiene que ver con un gesto de autoexpresión, sino que en toda la exposición lo que se ve es que realmente se ha puesto en valor un acto social, es decir, un saber colectivo. Y eso es, bueno, tú siempre has trabajado así, pero se ve muy bien aquí. Yo creo que esto también hoy en día es muy importante. Es muy importante. Si hay alguna pregunta, sería el momento de hacerla porque ya vamos a bajar a la inauguración o a subir a la inauguración de Raymond y Gilda. Y si no, pues más bien los invitamos directamente a visitar las exposiciones. ¿Sí, no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Aurora y a Asier. Creo que habríamos podido seguir esta conversación mucho más tiempo, pero bueno, también está bien acotarla un poco a lo que nos compete ahora y tal vez continuarla dentro de la exposición. En cualquier caso, estamos por ahí. Exacto, estamos por ahí ahí. durante toda la tarde. Gracias.